Hola amigos, bueno, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les saluda Oscar Rojas. Vamos a hablar un poco sobre una función interesante de DAX llamada Selected Value. Esta función, según la documentación de Microsoft, dice más o menos así: la función Selected Value devuelve el valor cuando el contexto para la columna que seleccionemos ha sido filtrada a un único valor. De otra forma, devolverá un resultado alternativo. Esto, en otras palabras, quiere decir que si una columna está filtrada por un único valor, me va a decir por cuál valor ha sido filtrada. De lo contrario, si tiene más de un valor seleccionado o filtrado, pues me va a devolver bien sea un valor alternativo, que es opcional, o un valor por defecto que tiene Power BI para esta función. ¿Listo? Bueno, dice que la sintaxis es selected value, el nombre de la columna que queremos evaluar y como opcional un resultado alternativo en caso tal esta columna tenga más de un valor seleccionado. Los parámetros son: el nombre de la columna debe ser una columna existente usando una sintaxis estándar de DAX y no puede ser una expresión. El valor alternativo o resultado alternativo es opcional, aquí lo dice, y es el valor que se retorna cuando el contexto para la columna ha sido filtrado a 0 o más de un valor distinto. ¿Vale? Cuando no es proveído, el valor por defecto es blank. Es decir, si no le paso este valor alternativo, él me va a devolver un blank, en caso tal que haya más de un valor seleccionado para esa columna. El valor retornado, cuando el contexto para la columna ha sido filtrado para un único valor, devuelve ese valor. De lo contrario, devuelve el resultado alternativo. Esta función se creó, si no estoy mal, en 2017. Creo que es 2017. Bueno, y lo que hace es suplir o hacer esta función un poco más fácil o entendible, por decirlo de cierta forma, ya que anteriormente había que utilizar toda esta función anidada para saber si una columna ha sido filtrada por un único valor y cuál es su valor seleccionado. Aquí pues podemos al final hacer la comparación de los resultados de estas dos funciones y pues vamos a ver que son exactamente lo mismo, dan el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, voy a ir a mi Power BI. En Power BI acá tengo una única tabla en mi modelo de datos. Es algo muy sencillo, ya que solamente pues me dice el país y las ventas de ese país para el año 2017. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pasar esto para acá y lo mostramos. Como se dan cuenta, aquí tenemos país, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y varios más. Y unas ventas que no representan absolutamente nada, son solamente valores aleatorios para el ejercicio. ¿Vale? Entonces, dice que Selected Value me devuelve el valor que ha sido seleccionado, siempre y cuando sea un único valor de una columna que yo especifique. Eso quiere decir que si yo acá coloco país y creo este gráfico como un filtro, ¿vale? En estos momentos yo no tengo ningún filtro seleccionado y me va a retornar todos estos valores. Si yo selecciono Argentina, me mostrará solo Argentina y es el momento en el que Selected Value
agrega su valor, ¿vale? Vamos a crear una función, vamos a ver cómo es. Vamos a crear una medida, perdón, siempre me confundo. Y la medida va a ser país, ok, país seleccionado. Y va a ser igual a selected value. Y acá me está igual Power BI mostrando cuál es la sintaxis, cuáles son los campos que necesita esta función para ser evaluada. Perdón. Entonces me dice que un nombre de una columna, ¿ok? Entonces vamos a decirle que yo quiero saber cuál es el país que ha sido seleccionado. Para eso voy a escribir acá país y no le voy a colocar ningún valor alternativo, ¿vale? Vamos a darle enter. Darle enter y ahí esperemos que cargue. Como no le coloque ningún valor alternativo, él me debería devolver un blank, en este caso que no hay ninguna selección. Vamos a traernos esto para acá y vamos a colocarlo como una tarjeta, ¿vale? Entonces efectivamente, tal como lo dice la documentación, me está devolviendo un blank porque no hay ningún valor seleccionado o hay muchos valores seleccionados visibles, por decirlo así. Si selecciono un país, por ejemplo México, ya él en este caso sí me está diciendo México ha sido el país seleccionado, ya está funcionando esta medida que creamos, ¿vale? Ya me está diciendo el valor seleccionado es México. Listo, vamos a modificar esta función y vamos a decirle que en caso tal no obtenga un resultado, o sea, o exista más de un valor único visible en esa columna, para el ámbito de esta función, pues voy entonces a crear un valor alternativo que me diga varios países. Vamos a colocarlo así, varios países. Listo. Entonces ya he modificado mi función, mi medida, y voy a seleccionar o voy a eliminar esta selección y me va a decir varios países. Me está devolviendo el valor alternativo que le pasé al final de la función. ¿Listo? Bueno, hasta el momento pues lo que hemos hecho es ver cómo funciona, pero si queremos colocar esto en práctica y ver realmente la utilidad de un selected value en un ambiente corporativo, un ambiente empresarial, podemos pasar a la siguiente página y les voy a mostrar. Esta página que vamos a ver es una página que he creado intencionalmente. Solamente utiliza en todos sus gráficos el nombre del país y el total de las ventas. En cada una de las gráficas son los mismos valores. Aquí tengo entonces una tabla, un gráfico de barras, un mapa, aquí tengo una torta y acá tengo este otro grafiquito que se llama embudo, ¿vale? Es posible que en un ambiente empresarial ustedes se enfrenten con unas ventas, unos números de ventas bastante extensos y surja la necesidad de acortar un poco esa cifra, que se vea un poco más fácil de leer. Para esto Power BI nos facilita un poco las cosas colocando las opciones de formato. Aquí yo tengo seleccionado por ejemplo esta tabla y en las opciones de formato, en formatos de campo, para este gráfico, ventas, que es mi país o que es mi campo numérico, yo le puedo decir que me muestre las unidades en miles y él me lo muestra en miles. Igual acá me lo está mostrando en millones, acá me lo está mostrando en millones, aquí me está mostrando el valor total, el neto. Y si voy acá al gráfico al mapa, me está mostrando también el valor neto. Eso quiere decir que si yo necesito darle a mi usuario un reporte con unos números un poco más fácil de leer,
y que igual no pierda pues la capacidad de análisis que se pueda o de la interpretación de estos datos. Yo tendría entonces que pasar gráfico por gráfico y cambiar esa opción o ese formato para las ventas en cada gráfico, por miles, por millones, por el valor que sea que lo quiera ver nuestro cliente. Pues bien, como esto es un poco tedioso y pues un reporte por lo general no tiene solamente una página, sino que tiene varias páginas y cada página tiene varios gráficos, pues se vuelve un poco más tediosa la cosa. Por ello viene entonces a nuestra ayuda la función Selected Value de Power BI. Supongamos que yo le quiero dar, como bien sabemos, al usuario la opción de ver sus datos en varios formatos. Puede ser miles, millones, miles de millones o ninguno. Incluso creo que así lo muestra Power BI. Miles, millones, miles de millones y billones. Bueno, digamos que billones, pues en este ejercicio por las cifras no va a ser tan chévere, no se va a ver tan bien, por decirlo así. Las cifras son muy pequeñas como para dividirlo entre billones. Pero lo que sí podemos hacer entonces, vamos a colocar esto como estaba, vamos a decirle aquí que me muestre esto en ninguno, me está mostrando los valores como son. Vamos a hacer entonces, yo por acá tengo una tabla oculta, vamos a decirle ver ocultos y aquí le voy a decir que no me la oculte. Listo, todo bien, todo bonito. Esta tabla únicamente tiene las opciones que yo le quiero dar al usuario, que son miles, miles de millones, millones y ninguno, y un divisor. Entonces acá tengo que miles, cuando el usuario seleccione miles, yo voy a dividir el valor de las ventas entre 1000. Cuando seleccione millones, voy a dividir el valor de las ventas entre miles de, este es miles de millones, entre 1000 millones. Cuando seleccione millones, voy a dividirlo entre 1 millón. Y cuando seleccione ninguno, pues lo dividiré entre 1 que me va a dar el mismo valor. ¿Listo? Entonces vamos a quitar este campo de división y vamos a crear este gráfico como un filtro. Entonces ahora aquí en opciones me está mostrando miles, miles de millones, millones y ninguno. No hay un orden. Vamos a hacer una cosita, vamos a seleccionar acá las opciones, ordenar por el divisor. Y si me carga, ya me está mostrando ninguno, miles, millones y miles de millones. ¿Listo? Estas son las opciones que yo le voy a dar a mi usuario. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esta medida sea dinámica o que este valor sea dinámico? Pues lo vamos a hacer a través de una medida. Vamos a crear acá una nueva medida. Y esta nueva medida vamos a ampliar acá y se va a llamar ventas en formato. Vamos a decir que esto es igual. Vamos a crear una variable que me va a almacenar el valor de las ventas. Vamos a decir acá venta, la suma, la suma de las ventas. ¿Listo? Y vamos a crear otra variable que se llame, no sé, ventas con formato, que va a ser igual a una división. Para esto vamos a utilizar la función divide. Vamos a dividir las ventas. Aquí estoy seleccionando esta variable que he creado anteriormente entre selected value del divisor, y en caso tal no me retorne un valor único, pues me devuelva un 1. Al final le diré que esta función me va a retornar el resultado de la variable ventas con formato. ¿Vale? Listo. Ya acá entonces tengo mi nueva medida que se llama ventas en formato. Y para ver cómo funciona, yo voy a colocar aquí en esta tabla
en esta tablita voy a agregar esta nueva medida. Me dice ventas en formato 150 y 176 millones, exactamente el mismo valor que tengo por acá, solamente que con 2 decimales. Quitémosle los decimales. ¿Sí? Vamos a decirle acá que los decimales 0 y listo. Vale. Moneda, qué pena. Vamos a ver acá. Moneda cualquiera. Escogamos esta, Estados Unidos. Listo. Es exactamente el mismo valor. Pero la magia funciona entonces cuando yo comienzo a jugar con este filtro. Si yo le digo que me muestre estas ventas en miles, él lo que va a hacer es que va a tomar este valor de las ventas y la va a dividir entre 1000 y ya acá vemos el resultado. Aquí se hace, si se dan cuenta, una aproximación al superior, en caso tal esté en 0,51 de ahí en adelante, y al inferior en caso tal esté por debajo de ese decimal. ¿Listo? Entonces tenemos miles, millones, miles de millones y ninguno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reemplazar el valor de estos gráficos, el valor de las ventas, por la nueva medida ventas en formato. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Ventas en formato. Ventas en formato. Y por último, ventas en formato. Listo. Entonces acá tenemos nuestros gráficos. Vemos que me sigue mostrando las mismas cifras, es porque lo tengo en ninguno, pero ya a medida que yo voy cambiando en miles, ya me va a modificar todos los gráficos mostrando las cifras en miles. ¿Ok? Millones y miles de millones. ¿Listo? Ya si quiero agregarle decimales, pues simplemente selecciono la medida y le coloco los decimales que desee visualizar. Vamos a colocarle que 2 y esperemos que cargue. Entonces, como ven, ya con esto nos facilitamos un poco las cosas al no tener que ir gráfico por gráfico a colocarle el formato que queremos, sino simplemente a través del filtro y la medida vamos a hacer que todos los gráficos se afecten. Así, incluso le damos al usuario una buena opción y es que él pueda ver los valores como él los desee visualizar. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a acá hacer algo primero de formato, vamos a decirle general, perdón, aquí en horizontal, y vamos a extenderlo un poco hacia acá. Vamos a decirle a este señor que me muestre el texto un poco más pequeño. Vamos a ir acá al tamaño del texto para que se alcance a ver miles de millones. Listo. Ahora, como si se dan cuenta, acá dice reporte de ventas por país. ¿Listo? Y si yo acá coloco mis países con una opción de filtro, si selecciono Colombia, sigue diciéndome filtro de ventas por país. Si yo quisiera que me diga filtro de ventas, reporte de ventas Colombia, pues allí también me puede ayudar un poco la función Selected Value. Vamos a entonces modificar este texto que yo tengo acá, que actualmente lo tengo pues a través de un cuadro de texto. Vamos a crear una medida que se llame título reporte, por decirlo así. Título página 2 va a ser igual a
acá un concatenado de reporte de ventas, espacio, aquí viene la parte que queremos que sea dinámica. Vamos a colocar aquí un select value de el país, y en caso tal no haya un país seleccionado, pues que me devuelva por país. Listo. Y aquí tenemos entonces esta medida que nos va a servir para el título, lo cual podemos eliminar entonces este cuadro de texto y el título lo arrastramos al canvas y lo colocamos como una tarjeta. Ya aquí solo queda hacer tareas de edición, de etiquetas de datos, mostrar unidades, bueno, el tamaño del texto un poco más pequeño. A ver, la etiqueta sin etiqueta. El encabezado también sin encabezado y listo. Ahora recogemos un poco acá. Ya tenemos acá que dice reporte de ventas por país y selecciono Colombia. Reporte de ventas Colombia en miles de millones. En millones. En miles y ninguno. Ecuador. Reporte de ventas Ecuador. Perú. Reporte de ventas Perú. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya sido de gran utilidad y pues nada, a sacarle provecho a esta valiosísima función de DAX, perdón, esta valiosísima función de DAX, que como vemos pues combinada con todo este mundo de funciones que tiene DAX, se vuelve de una utilidad muy bárbara, ¿vale? Muchas gracias por ver este video y pues nada, nos vemos a la próxima. Saludos, chaito.